Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Creo en la Santa Iglesia, con el Padre Jordi Rivero. Bienvenido a nuestro estudio de la Iglesia. Hemos visto en otros programas cómo la Iglesia es la familia de Dios. Es un gran misterio y por eso Jesús nos la va enseñando a través de diferentes imágenes, diferentes parábolas. Vemos que nos habla de la Iglesia como un rebaño, como una viña. También la Biblia nos habla de la Iglesia como una construcción, la construcción de Dios. Y estas imágenes nos dan la idea de que son muchas partes, como en una construcción, muchas piedras, en un rebaño hay muchas ovejitas, pero todas juntas hacen un rebaño, todas las piedras una edificación, o sea, muchas partes que hacen una unidad que está en armonía. Así también la Iglesia tiene muchos miembros, pero somos todos uno. Y vemos que esta familia de Dios es la iniciativa de Dios. Dios quiso que fuéramos su familia desde toda la eternidad. Y ni siquiera el pecado ha podido obstaculizar del todo el plan de Dios. Lo ha hecho difícil, pero Dios sigue llamándonos. Y vemos cómo Dios hace alianza con su pueblo. Y la alianza da la bendición de Dios, pero también tiene exigencias. El hombre ha de responder y por eso es que la Iglesia no es como algunas religiones antiguas que eran solamente un culto y nada más, sino que el culto a Dios va unido a una forma de vida moral, de acuerdo con lo que Dios nos ha pedido, las exigencias de esa alianza que nos hacen realmente vivir una vida superior a la vida del pecado, a una vida donde vivimos simplemente llevados por los instintos. La familia de Dios vive de acuerdo con la mente de Dios, con la forma de ser de Dios. Vemos así cómo es que Jesús, el Hijo, instituye directamente y personalmente a su Iglesia, que nace de su costado en la cruz y es confirmada con su resurrección gloriosa. Vimos también que en los Hechos de los Apóstoles se relata la vida de la iglesia primitiva. ¿Quieren ver lo que es ser iglesia? Léanse los Hechos de los Apóstoles, cómo vivían en torno de los apóstoles, los primeros cristianos, recibiendo la Eucaristía, el perdón, la palabra de Dios, y cómo eran obedientes a los apóstoles. Vemos que la iglesia es un misterio que es a la misma vez divino y humano. Pues bien, hoy vamos a hablar sobre la Iglesia como reino de Dios, que es la imagen que Jesucristo usa más que todas. De hecho, la idea del reino de Dios es la más importante o la que Cristo más habla en todo el Evangelio. Es su mensaje más importante, o sea, es su mensaje más frecuente en el Evangelio. Vemos ya en el Evangelio cómo Juan Bautista anuncia en Mateo 3, convertíos porque ha llegado el reino de los cielos. Y esas son las mismas palabras que utiliza Jesús cuando Él comienza su predicación. Convertíos porque ha llegado el reino de los cielos. Es el tema principal de su predicación. Y los judíos estaban hace mucho tiempo buscando la llegada de ese reino, ya que, como se recordarán, había sido anunciado por los profetas. Llegará el reino de Dios, el reino de paz, el reino de justicia. Pero como los judíos se encontraban bajo el yugo del imperio romano, pues pensaban que este reino de Dios iba a ser la victoria de Dios por encima de los romanos,
los iba a liberar de los romanos para establecer otra vez la línea de David como rey, que les iba a dar la independencia política. Por eso, cuando Jesucristo comienza a manifestarse públicamente con los milagros que Él hace, muchos se entusiasmaron pensando, aquí viene ya la revolución política, aquí viene ya el nuevo reino de David que va a liberarnos de los romanos. Y cuando Jesucristo en una ocasión multiplica los panes y le da de comer a aquella multitud, pues que eran más de 5,000 hombres, ya querían hacerlo rey. ¿Y qué hace Jesús? Jesús huye, porque su reino no es como ellos pensaban. Ellos quieren satisfacer una necesidad humana, natural. Cristo quiere llevarlos a una realidad sobrenatural. Y vemos que los mismos discípulos también están confundidos. Al fin y al cabo, por ser discípulos, no dejan de ser humanos y traen su confusión, su debilidad. Poco a poco Dios va a ir trabajando en ellos también. Pero Jesús no es ajeno a las necesidades humanas. No es que Jesús venga a hablarnos de un reino del cielo para olvidar las necesidades humanas. Al contrario, Dios se hizo hombre, el Verbo se hizo carne, habitó entre nosotros. Jesús mismo pasaba hambre. Jesús mismo tenía las necesidades humanas. Lo que Él nos va enseñando es a poner primero las cosas del cielo y entonces así darle un nuevo sentido a las cosas de la tierra. Vemos, por ejemplo, en el Evangelio de Juan, cómo Él toma la necesidad de pan y da la enseñanza, yo soy el pan de vida. Cuando la samaritana está en el pozo, Él va instruyéndola. Y de una necesidad real, Jesús tenía sed, pero Él dice, yo soy el agua viva. Después, cuando el ciego va a sanarlo, pero antes le dice, yo soy la luz del mundo. Y después con Lázaro, que está muerto, y Jesús va a resucitarlo, y Él dice, yo soy la resurrección y la vida. Jesús sabe que necesitamos pan, agua. Jesús sabe lo que es estar ciego. Él se compadece. Él llora por Lázaro. Él está ahí, presente. Él es Dios encarnado, realmente tomó la naturaleza humana, pero quiere enseñarnos, primero amemos. El amor va por encima de todo. Y por eso Jesucristo tiene hambre él mismo, pero tiene más hambre por los hombres. Jesucristo ama su vida, la quiere cuidar, Él se cuida como hombre, pero la entrega, se da, muere para salvarnos. Entonces, las cosas de la tierra son buenas, pero el amor nos mueve a entregarlas para el bien mayor. Y eso es lo que es el amor, es dar lo nuestro, aún las cosas más queridas, más necesarias, por un amor mayor. Y así es que el Señor nos enseña a poner lo espiritual por encima de lo material. Y esta es la visión del reino. O sea, no es que nosotros nos olvidemos de que somos hombres, al contrario, es saberlo entregar todo. Fíjate que San Francisco lo entregó todo, fue completamente pobre. Sin embargo, nadie gozó más de las cosas materiales que San Francisco. No tenía campos, no tenía riquezas. Sin embargo, caminaba por los campos y veía las florecitas, veía los pájaros. Todo le hablaba de Dios. Él no desprecia la creación. Al contrario, la Iglesia lo ha puesto como el patrono de la ecología, del cuidado de la naturaleza. Es una paradoja. Cuanto más amamos, más desprendidos estamos de las cosas naturales, pero más las sabemos aprovechar porque encontramos su propósito correcto en el plan de Dios. Entonces, cuando llega el reino de Dios, todo toma
su significado auténtico. El pecado lo que hizo es que nos aferráramos indebidamente a las cosas. Y el hombre ha sido creado para Dios, para lo espiritual. Cuando llega la vida del reino, llega la vida del Espíritu. O sea, vivir en el reino es vivir en el Espíritu Santo. Como vimos, el mismo Cristo necesita de las cosas materiales, pero las cosas materiales no le dominan. Y ese también es el ejemplo de los santos. Jesucristo también fue tentado. Cuando estaba en el desierto tenía hambre de pan. Y le dice Satanás, te daré todo el poder y la gloria de estos reinos. El demonio le invitaba a ser rey de acuerdo con la mentalidad del mundo. Según como querían los hombres de aquella época, que él pues tomara posesión de un reino y los liberara de los romanos. Y el Señor sufre en su propia carne esa hambre. No crean entonces que Jesús nos habla de algo sobrenatural a expensas de lo natural, como si eso no valiera. Es encontrar el significado adecuado para las cosas. Y sus discípulos tienen que ser igual, abriéndose al amor, vivir una vida en el Espíritu y ser capaces hasta de entregar su vida por amor. Jesús al final ya de su vida se tiene que presentar ante Pilato. Y cuando Pilato le cuestiona sobre si él es rey y de dónde y cuál es su reino, Jesús dice, mi reino no es de este mundo. Juan 18:36. Su reino es del cielo. Es el reino que ya está establecido plenamente en el cielo, pero ahora con nosotros está. El cielo ha bajado a la tierra. Dios se ha hecho hombre. Empieza una nueva posibilidad para el hombre. Otra vez participar, comunicarse con el cielo, vivir la vida con Dios. Es otra vez el Espíritu gobernando la materia, la carne. Lo que pasó con el pecado es que esa vida con Dios se rompió. Y entonces el hombre empezó a ser dominado por sus instintos, por su carne. Y así pues perdimos esa relación íntima con Dios. Ahora Cristo la establece. Ahora ya con el poder del Espíritu podemos poner a muerte la rebelión de la carne. Pero fíjense que la carne en sí no es mala, porque el Verbo se hizo carne. El Verbo se hizo hombre, habitó entre nosotros. Dios toma carne y hueso, precisamente para que otra vez la carne tome su lugar, sometida al Espíritu. Y así ahora en todo hombre que es santificado, ya no hay esa esclavitud a la carne. Cuando tú experimentas en tu vida impulsos, fuerzas como la lujuria, como la ambición, como la gula, como la ira, que son esas fuerzas que vienen de la carne, que se rebelan contra Dios, que quieres hacer lo que te da la gana, decimos. Esto lo podemos poner a muerte con el poder del Espíritu, cuando llega a nosotros el reino de Dios. Y por eso no se trata de un cambio meramente político, un cambio de estructuras afuera. El reino de Dios comienza en cada corazón que se abre al amor de Jesús. El reino es del Espíritu Santo. Y por eso pedir que venga el reino es pedir por el Espíritu Santo, que venga el Espíritu Santo a nosotros. Y se le da a los humildes y sencillos que quieren abrir su corazón. La encarnación pone fin a la rebelión de la carne y establece la posibilidad para todos los hombres de entrar en el reino de Dios. Se cumple la profecía de Ezequiel, un corazón nuevo, un corazón lleno de amor. Ahí es donde está el reino. Y por eso nuestra devoción al corazón de Jesús y al corazón de María, donde realmente está el reino a plenitud establecido. ¿Dónde está el reino de Dios? Donde Dios es amado, obedecido, respetado. Un rey tiene súbditos.
Un rey tiene quien le obedezca. El reino está donde hay fieles que le aman, que le obedecen, que le sirven de corazón, no por las armas. Y eso es lo que no entendían. Los mismos judíos, como todos los hombres, necesitaban conversión del corazón. Y no nos pasa a nosotros igual. Ojalá que se conviertan los demás. ¿Qué problemas hay en la iglesia? Nos quejamos porque hay pecado en la iglesia y no nos damos cuenta que el reino de Dios se tiene que establecer en nuestro corazón. Y por eso dice el Señor, mira primero la viga en tu propio ojo, para entonces poder sacar la paja que está en el ajeno. Pues bien, la iglesia es el germen, es el comienzo de este reino. Y decimos que es el germen porque el reino no está todavía plenamente establecido en esta tierra. Es evidente, ¿cierto?, que en este mundo no hay esa obediencia perfecta al Señor, esa unidad del reino como la hay ya en el cielo. Y por eso nosotros todavía rezamos, como Jesús nos enseñó, que venga tu reino, que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo. O sea, ya en el cielo el reino está a plenitud establecido. Ahí están todos perfectamente obedientes, llenos de amor en la visión beatífica, mirando al Señor, al Rey esplendoroso. En la tierra lo vemos como tras un velo. Estamos todavía en peregrinaje. Estamos todavía como confundidos muchas veces, cayéndonos, levantándonos. Es un reino que está todavía en lucha, está en germen, está todavía creciendo y se está dando ya en aquellos que se van santificando. No todos están en el mismo nivel. La iglesia es santificadora, la iglesia comunica la vida de Dios, eso es la santidad. A todos los hombres le va dando la vida de Dios, pero nosotros necesitamos recibirla para ir creciendo en esa vida del reino. Cristo va entonces aplicando la redención a los hombres a través de la iglesia. En ella nos vamos salvando, nos vamos santificando. Algunos dicen, ya yo estoy salvo del todo. Pero San Pablo nos habla de que él está todavía corriendo la carrera. Y dice que él todavía está en ese sentido de temor y temblor. No vaya a ser, dice él, que predicándole a otros el Evangelio quede yo mismo excluido. Entonces él tiene conciencia de que está todavía caminando, que todavía él no ha llegado al cielo. La cruz es nuestro poder. La cruz es el poder manifiesto de Dios que se entrega y le da Jesús al Padre lo que los hombres le habían quitado: la obediencia, el amor, la fe. Dios se hace hombre, Jesús, y ya como hombre, perfectamente amoroso, obediente, se entrega. Y así la cruz es el poder del reino de Dios. Es en la cruz donde se abren las puertas del cielo para que los hombres puedan entrar en el reino. Entonces la misión de la iglesia es dar a los hombres los méritos de Jesús. Cuando el sacerdote celebra la Eucaristía, el sacerdote confiesa, cuando los laicos comparten la palabra, dan testimonio, Cristo está operando a través de ellos para que los méritos de su cruz se manifiesten. Están siendo iglesia. El sacerdote, como miembro de la iglesia, como pastor, él no puede dar nada propio suyo. Él no puede confeccionar la Eucaristía. Él no puede perdonar pecados por su propia cuenta. Son los méritos de Jesús, que es el Rey que se comunica a su reino a través de la acción del sacerdote que lo representa en ese momento. O sea, la iglesia comunica, es como un canal de los méritos, del poder de Dios que se nos ha dado en la cruz. Entonces, Cristo es el que nos da
la vida del reino, Él es el rey, es la cabeza que está alimentando a su cuerpo. La cabeza dándole vida a su cuerpo, que es la iglesia. Para nosotros recibir, tenemos que ser como Cristo, obediente, sumiso, unidos, y por eso es su plan que esta santificación, esta participación que va en aumento de la vida del reino, nosotros la recibamos en la iglesia. Pero fijámonos que la iglesia no está toda plenamente establecida ya como reino, sino que en la iglesia todavía hay las manchas y las arrugas del pecado. Y por eso el mismo Papa, Juan Pablo II, ha públicamente pedido perdón por los pecados que los católicos han cometido. Nosotros, como iglesia, los miembros de la iglesia, muchas veces hemos sido infieles al Señor. Eso no quita nada de la naturaleza en sí de la iglesia. La iglesia es capaz de dar la vida del reino, no porque sus miembros la tengan por sí solos, son solamente instrumentos, pero así todo tenemos que pedir perdón por haber sido muchas veces esos instrumentos pobres. Por eso nosotros todavía tenemos que rezar: Señor, que venga tu reino, que se haga tu voluntad en la tierra como ya se hace en el cielo. La iglesia como germen está figurada en esa parábola de Jesús que es el granito de mostaza. Ahí está todo, toda la verdad de Cristo, las gracias de Cristo, la posibilidad de santificarnos, pero como granito de mostaza. Y por eso, como digo, no todos los miembros de la iglesia están en la misma capacidad de santidad, y algunos morirán más santos, algunos moriremos más santos que otros, según hayamos recibido la gracia, esa medicina que Dios da en su iglesia para sanarnos. Veamos la parábola del grano de mostaza. Está en la parábola de la semilla, vamos a ver primero, la que cayó en el borde del camino, otra cayó en terreno rocoso, otra entre espinas, pero las que cayeron entre espinas se sofocaron, otras no dieron fruto. Las que caen en el camino son pisoteadas, las que caen en rocas, el sol las ahoga después, las que caen entre espinas van creciendo las espinas y sofocan al grano bueno. Solamente la que cae en tierra buena da el fruto completo. Y pues la parábola del grano de mostaza vemos que crece tanto que después pueden venir otros, pues los pájaros, y anidarse también. Igualmente, cuando la iglesia va creciendo, va atrayendo hacia sí a muchos que también pueden venir a recibir la gracia del Señor. Y llegará la iglesia a la plenitud solamente al fin de los tiempos. Entonces sus fieles, los fieles de Jesús, poseerán el reino de Dios. Mateo 25:34. Y este reino no es como los reinos de la tierra. Este reino no tendrá fin. Pero lo tenemos que buscar con prioridad. No es un trabajo a tiempo parcial, como dicen en inglés, un part-time. Tenemos que hacerlo con todo nuestro corazón. Y hay muchas parábolas que nos hablan de esa prioridad del reino. Por ejemplo, el Señor nos dice que es como un tesoro. Hay que dejarlo todo para tener ese tesoro. Es como la perla de gran valor. Hay que venderlo todo para tener esa perla. No puedo yo querer adquirir el reino de Dios siguiendo igual como una obra extra que hago en mi vida. Tiene que ser toda mi vida en el reino. Eso no quiere decir que esté todo el tiempo metido en la iglesia, sino que la vida de la iglesia entre en toda mi vida, que mi trabajo, mi vida familiar, mi tiempo de descanso, todo esté hecho a la luz del Señor en el reino de Dios. Jesús nos dice: no andéis preocupados por vuestra vida, qué comeréis, ni por vuestro cuerpo, con qué os vestiréis. Busca primero el reino de Dios, el reino y su justicia, y todas esas cosas se os darán por añadidura.
A veces nosotros buscamos primero las añadiduras más que el reino. El reino, hermanos, está ahora en batalla. San Juan lo describe como las fuerzas de la luz contra las fuerzas de las tinieblas. San Pablo lo habla como la batalla entre el espíritu y la carne. El espíritu que ha de dominar la carne para que todo nuestro cuerpo actúe de acuerdo con el espíritu, y la carne que quiere actuar sola en rebelión. También el Señor nos habla de que no podemos servir a dos maestros. O somos del reino de Dios o somos del reino de Satanás. El Señor nos dice que solo los violentos entran. Y esta violencia no se requiere que seamos terroristas. No, eso no es la violencia que dice el Señor. Se requiere hacernos violencia a nosotros mismos, precisamente para poner a muerte la carne y para vivir la vida en el Espíritu. Hemos de hacernos violencia contra nuestra propia rebelión, pidiéndole también al Espíritu. Jesús conquista muriendo en la cruz. Nosotros conquistamos el reino abriéndonos a esa gracia de la cruz, pero nosotros también participando de la cruz en lo que podemos, en nuestra parte. Todos son pecadores los llamados. La iglesia no es de santos. Va santificándonos, hace santos, pero todavía es una iglesia de pecadores. Y por eso, hermanos, no pienses, no me gusta la iglesia porque tiene pecadores. Piensa, la iglesia es para los pecadores. El Señor llama a los pecadores para que en ella encuentren vida nueva. Es la iglesia de los pobres, es la iglesia de los pequeños, es el pequeño rebaño que el Señor llamó. Que tú encuentres también tu lugar en ella. Dios te bendiga.